Hola estudiosos, ¿cómo están? En este video les voy a decir algunas cosas que les van a ayudar a comprender cuando habla el comité científico con respecto a cómo estamos con la pandemia y algunos exámenes. Y voy a ir haciendo otros videos donde aclare cada uno de los términos. Pero en principio voy a estar enumerando algunas de las cosas que se comentan en esa información. Por ejemplo, una de las cosas que se habló es del número R, que en Uruguay anda cercano a 2, y además se dijo que en este momento no se podía calcular porque no hay casos suficientes, que cuanto más casos haya, en realidad es mejor para tener menos error en el cálculo. Entonces eso es algo interesante porque hay un parámetro que puede tener más error o menos error o llevar a un resultado incorrecto según la cantidad de casos presentes, a ver cómo se puede calcular eso. Otra cosa que se habló es de la validación de un estudio serológico. Primero que en estos días también se presentó el estudio serológico. ¿Qué significa un estudio serológico? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Por qué no tenemos anticuerpos para todo, pero sí para algunas cosas? ¿Por qué se habla de que puede haber una protección genérica dada por la vacuna BCG que todos acá en Uruguay recibimos cuando bebés? Entonces me parece que es interesante ver también ese aspecto. ¿Qué podría hacerse y qué significa validar un estudio serológico? ¿Qué es? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Cuál es no solo la validación, sino la sensibilidad que tiene? En un caso se habló, los propios científicos que lo realizaron, que lo desarrollaron, se habló de que es mejor que otros que vienen. Bueno, ¿por qué es mejor? ¿En qué es mejor? ¿Qué significa? ¿Por qué tiene una sensibilidad alta o baja? ¿O por qué tiene una eficiencia alta o baja? ¿Una certeza alta o baja? O sea, ¿por qué algunos demoran días y otros demoran horas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? También, ¿qué es el PCR? ¿Por qué hay que hacer un hisopado de esa parte particular del fondo de la nariz para que ese resultado tenga sentido? ¿Y qué significa PCR? Todo eso lo vamos a estar aclarando. Por otro lado, nombraron dentro de la reacción que reconoce el PCR justamente con las inmunoglobulinas G y M. Bueno, ¿qué diferencia hay con esas inmunoglobulinas? ¿Qué son? ¿Saben qué? Eso ya se los adelanto. Anticuerpos e inmunoglobulinas son lo mismo, o por lo menos algunos son un conjunto de ellas. Bueno, ¿qué significa rastrear los contactos, mapearlos y hacer estadística? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Digo, en definitiva, ¿qué se sabe? ¿Cómo se puede saber si es del mismo? Por ejemplo, para rastrear las cepas, ¿sí? También sería interesante. ¿Qué particularidades tiene un virus cualquiera y este virus más? ¿Cómo entra en el organismo? ¿Qué es un ser vivo o no es un ser vivo? Porque hablan del virus vivo o muerto y en realidad hay que ver si es un ser vivo o no. ¿Qué partes tiene un virus? ¿Qué tipo de moléculas lo conforman? A ver, veamos otras cosas que noté últimamente. Ahí está. ¿Por qué hay diferentes tipos de vacunas? ¿Y por qué necesitan tanto tiempo para desarrollarse? ¿Y cómo es posible que ahora estén acortando esos tiempos? ¿Qué seguridad tienen? ¿Puede ayudar en eso, por ejemplo, estudios in silico, no solamente in vitro e in vivo? Y además, ¿qué son esos estudios? A mí me gustaría saber, porque acá se hacen ese tipo de cosas. Tienen además los virus, además de ARN que los transmiten, y proteínas que son las que les permiten engancharse en las células. ¿Tienen lípidos? ¿Tienen glúcidos? ¿Los necesitan? Bueno, eso es otra de las cosas que me interesaría ver. ¿Y cómo funcionan el jabón y el alcohol como antisépticos? ¿Por qué son buenos? Una de las cosas que nombraron los científicos es que ellos no pueden leer todos los artículos, ya que salieron 3.400 artículos de últimos desde investigando sobre el coronavirus, el COVID-19, y que muchos de los técnicos que están en ese comité, de los cuales ellos son los que coordinan y dirigen, son los que leen los artículos y ni siquiera los pueden leer todos, ya que hablaron de como 3.400. Bueno, ¿cómo se elige un artículo científico que sea confiable? ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener un artículo científico?
qué información en la ciencia, porque también, por ejemplo, la OMS dio muchos pasos atrás y adelante. Entonces sería interesante ver, bueno, la calidad de la información, cómo se sabe. Bueno, creo que por este lado estaría. Ese del día que dieron la información, saqué todos esos datos como para poder ir aclarando. ¿Por qué no se sabe si los anticuerpos que se generan dan protección o por qué no se sabe por cuánto tiempo dan protección y qué significa eso? ¿Qué significa que los asintomáticos no generan anticuerpos porque los repelen o sea, vencen el virus, el organismo lo saca al virus de sí mismo con la respuesta primaria? ¿Qué es la respuesta primaria inmunológica? ¿Qué es la respuesta celular? ¿Qué es la respuesta humoral? Todas esas cosas me parecen que son importantes. Bueno, se habla de que el test uruguayo serológico es mejor porque se une justamente a la proteína del virus, que es la que necesita para entrar en la célula. Así que vamos a estudiar las proteínas de los virus. A ver qué más. Por ejemplo, se dice que no se hace el test serológico al azar porque todavía no ha circulado suficientemente en la población uruguaya para ver si hay, como se dice, la inmunidad de rebaño, por ejemplo. Bueno, ¿qué significa todo eso? En los próximos videos los vamos a aclarar. Gracias.